Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bendición y privilegio podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio para poder compartir devocionalmente la palabra de Dios. Yo le agradezco el hecho de estar conectado en estos momentos para poder juntos caminar por el sendero de la palabra de Dios y tomar algo que su alma y la mía necesitan y que el Espíritu de Dios lo aplicará a nuestra necesidad espiritual. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este espacio virtual. Que Dios les bendiga, y voy a pedirle que tenga la amabilidad de abrir la Biblia en el Salmo número 51, Salmos número 51, y voy a dar lectura al versículo 10, donde voy a meditar en el versículo completo. Una vez leído el versículo, vamos a orar que Dios nos dirija en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos siempre el aliento, la motivación y el alimento espiritual. Te ruego que nos bendigas en este tiempo de devocional bíblico. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos en este salmo, hermanos, una historia muy conmovedora. Conocemos, seguramente sin temor a equivocarme, la historia que tiene que ver con la escritura de este salmo, el salmo número 51. Asimismo, el salmo número 32 lo escribió David. Y ambos salmos fueron escritos como resultado de haber sido contristado por la persona divina del Espíritu de Dios. Toda vez que David fue advertido de que Dios tenía conocimiento del pecado o los pecados que había cometido David con Betsabé. No solamente cometió adulterio, sino que David fue aquel hombre que maquinó el homicidio del esposo de Betsabé. No voy a abundar en la historia, la conocemos. Sin embargo, nos dice el pasaje que la historia bíblica nos dice que David por lo menos, llevó a cabo 2 pecados notables en la historia, muchos más, solamente tomamos 2 como referencia, que fue el adulterio, porque David estuvo involucrado con una mujer casada en su momento. Posteriormente fue su mujer, una de varias mujeres que tuvo. Y también planeó cómo quitarle la vida a Urías, el esposo de Betsabé. Sin embargo, trató de mantener en lo oculto este pecado o estos pecados, pero al cabo de unos 9, 10 meses, por lo menos, quizá un año, llegó Natán. Después de la situación que ocurrió, llegó Natán, un siervo de Dios, un profeta en aquel entonces, que tenía cierto afecto y cariño por el rey, pero no por ello se detuvo de decir el mensaje de Dios. Así que llegó Natán, le compartió el mensaje de Dios a través de una breve parábola, y entonces David cayó en cuenta de que se refería a él, que Dios estaba refiriéndose al propio David y debía de tomar una acción. Una vez que David reconoció su pecado, una vez que David reconoció su maldad delante de los ojos de Dios, así que David tuvo a bien ser contristado por el Espíritu de Dios, reconoció su pecado, se arrodilló ante el Señor, se postró en tierra y pidió perdón. Reconoció y confesó su pecado y Dios le perdonó. El Salmo 51 es como la oración, vamos a decir que es la oración de arrepentimiento y de confesión ante Dios. Y el Salmo 32, que ya lo meditamos en unas semanas atrás, pues es como si fuera la convicción de haber sido perdonado por Dios inmediatamente después que él se levantó de orar, de estar postrado ante la presencia de Dios. Así que el Salmo 51 fue la oración de confesión de este hombre. Toda vez que reconoció su maldad, su impiedad,
haberse dejado llevar por las pasiones naturales. Cuando digo natural me refiero a la naturaleza pecaminosa, no a algo natural que necesariamente tiene que ser algo correcto. Lo natural no es exclusivamente algo bueno, porque tenemos naturaleza pecaminosa y nuestra reacción natural no siempre será la correcta si ésta no está sometida a los designios divinos. Así que todo el Salmo 51 es ese proceder en oración de David hacia Dios, en confesión. Claro que David se levantó convencido, creyendo realmente y totalmente que Dios le había perdonado su maldad. Y en el versículo 10 es sencillamente una parte de la oración, rogándole a Dios. Una vez que confesó su pecado, ahora le está rogando, le está clamando al Señor. Y en este solo versículo, hermanos, encontramos al menos 3 aspectos muy importantes. Número 1, encontramos una petición justa. La primera parte del versículo 10 expresó David lo siguiente: crea en mí, oh Dios. Una petición, pero esa petición no solamente era una petición, un anhelo, era una petición justa. David le está pidiendo a través de la oración, vemos número 1, a Dios. No está rogándole a Natán, el profeta, no se está dirigiendo al siervo de Dios que Dios le envió para que reconociera su maldad, su pecado. No se está dirigiendo al pueblo, no se está dirigiendo a Betsabé propiamente, no se está dirigiendo en su imaginación a Urías, que ya había sido muerto y sepultado. Se está dirigiendo a Dios y está elevando a Dios su clamor, su petición por una causa justa. Dice, crea en mí, oh Dios. Esa petición o esa necesidad que David estaba elevando hacia el trono de la gracia, se estaba dirigiendo directamente a Dios, porque Él es Dios, hermanos, quien puede lograr una obra perfecta. Se estaba dirigiendo a Dios, el Padre de los Espíritus, al Altísimo, y le decía, crea en mí, oh Dios, tú eres el único, has comenzado una obra en mí. No quiero echarla a perder. Ya traté humanamente, al dejarme llevar por mis debilidades, por mis sentidos, por mi naturaleza pecaminosa, al dejarme llevar por mi propia concupiscencia, estoy a punto de echar a perder los planes divinos que tienes para mí, para mi futuro. Así que en convicción y en postramiento y en arrepentimiento, te ruego que creas en mí, oh Dios. Vemos más adelante la acción que le está clamando al Señor, pero vemos que le está clamando a Dios, quien Dios es quien ha comenzado una obra en David. Y posteriormente, por la revelación de Dios a nosotros en el Nuevo Testamento, nos dice la Escritura que el que comenzó en vosotros, dijo el apóstol Pablo, la buena obra, la perfeccionará. Es decir, la hará madurar y la culminará, la llevará hasta un buen fin. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No voy a dejar, dice Dios, de trabajar en tu vida hasta el día de Cristo, hasta que Cristo se manifieste y venga por su iglesia y la arrebate para llevarla a las moradas eternas. No voy a dejar de trabajar. Así que David tenía esa convicción, le rogó a Dios, Dios, has comenzado algo en mí, no quiero estropear esa obra perfecta de madurez en mí. Perdóname, límpiame de acuerdo de más y más de mi maldad, de acuerdo a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Reconozco que he pecado y contra ti solo he pecado. Comenzó David a expresarlo y le ruega por una petición justa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y David sabía que Dios lo iba a hacer. Había comenzado la buena obra, pero debía de decirle, Señor, estoy arrepentido, quiero corregir, quiero rectificar. Así que continúa labrando mi carácter y tu gloria
en mi persona. Encontramos en el mismo versículo, en la segunda parte, otro aspecto muy importante de la oración de David. David expresó y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No solamente en esta expresión, en este versículo 10, encontramos una petición justa de parte de David, sino que encontramos de la misma manera, hermanos, una condición justa. David le está rogando al Señor, pidiendo a Dios, clamando con todo su ser, que tuviese misericordia de acuerdo a la multitud de sus piedades, para que le renovara, le renovara a una condición justa. Decía: quiero que me des, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe por qué David estaba pidiendo eso a Dios? Bueno, porque David reconocía y estaba seguro, ciertísimo, de que David, por más que hiciese, si me permite la expresión, circo, maroma y teatro, para tratar de limpiar y purificar su vida, no lo iba a lograr. Él estaba seguro de que Dios era y es y seguirá siendo el único que puede transformar el interior de una persona. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mi intención o mi interior, estaba expresando David, era, mi interior había sido ensuciado por el pecado. Estaba diciendo David implícitamente: y mi corazón debe ser limpio, pero por Dios, porque no hay nadie más quien pueda purificarlo. Así que David estaba expresando y elevando hacia el cielo una petición justa para que Dios le diese una condición justa. Yo quiero vivir limpio. Es verdad que soy humano y mi intrepidez, mi debilidad, mi falta de consagración, mi falta de devoción, mis inseguridades me han llevado a pecar, pero yo anhelo, oh Dios, que mi interior sea renovado, como vemos en la última parte del versículo, en la tercera parte de la declaración de David en este versículo, rogándole a Dios por no solamente una petición justa, sino que Dios le concediera una condición espiritual justa ante Él, ante Dios mismo, que es lo que importa. Mi interior se ha ensuciado, el pecado se ha encargado porque yo impulsé mi carnalidad, mi debilidad, mi mundanalidad, mi concupiscencia, alimenté ello, caí en pecado, bajé, quité, mantuve lejos de mi vida la gloria de Dios. No fue exaltada por todos esos meses hasta que David dijo: he pecado contra Dios. Se arrepintió y le clamó al Señor: dame un corazón limpio. Quiero vivir limpio ante tus ojos. Pero también, hermanos, vemos finalmente una renovación justa, que era el clamor de David. En la tercera parte del versículo 10 dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. La petición era justa, pero también la condición que pedía era justa. ¿Y cuál era esa condición justa? La renovación de su interior. Había reconocido David que debía de ser mejor que antes. Renueva un espíritu. Yo sé que este espíritu es malo, es pecador, está quebrantado por la naturaleza pecaminosa. Pero si tú vienes y lo renuevas, el mismo, pero lo purificas, eso quiere decir renovación, lo mismo, pero mejorado. Si tú vienes a renovar mi espíritu dentro de mí, entonces yo sé que esa labor divina de renovar, de renovación, de modificación, de auscultar mi espíritu, por usar una analogía, venir tú y auscultar, es decir, verificar, evaluarla y quitar dentro de mí la escoria que me está manteniendo sucio ante tu presencia. Tú necesitas venir, hacer una evaluación, purificarme para renovar un espíritu recto dentro de mí. La renovación es un acto divino, hermanos, no de Dios, no del hombre, quiero decir. El hombre no puede lograr mejorar por sí mismo, debe tener solamente el deseo y Dios hacer el resto.
Se me viene a la mente, ya para finalizar, el versículo que Pablo le escribió a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 5, donde dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros pudiésemos haber hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por la renovación de la regeneración del Espíritu Santo. La renovación, hermanos, es un acto divino, no del hombre. El hombre solamente debe tener la disposición, el corazón dice, yo veo tu corazón, yo veo tu petición justa, yo veo tu condición justa que anhelas, entonces te voy a renovar. Dios da oportunidades. Algunos le llaman segundas oportunidades. Gracias a Dios, hermano, que cuando hay reconocimiento, cuando hay confesión, Dios perdona, entonces Dios restaura, Dios reivindica. Y Dios nos da oportunidades para levantarnos. 7 veces cae el justo, pero de esas 7 ocasiones Dios lo levanta cada una de ellas. David tropezó, pecó contra Dios, pecó contra Betsabé, pero confesó su pecado. Dios le perdonó, Dios le restauró y continuó renovado. Claro, siguió pecando, eso no quiere decir, la renovación no quiere decir que vamos a vivir una vida de impecabilidad total y completa, ¿no? Porque somos pecadores, continuaremos pecando, pero el asunto es que hemos sido renovados, motivados por Dios y tener el cuidado de no ceder a los encantos de esta carne. Y Dios puede hacer mucho. Vemos que Dios perdonó claramente a David y le dio una oportunidad a pesar de haber sido pecador como nosotros, como usted y como yo. Dios le dio la bendición y la dicha de escribir varios salmos, muchos salmos. La mayoría de los salmos de este libro son de David. Si David hubiese vivido nuestro tiempo, lo hubiésemos condenado. Lo hubiéramos excomulgado de nuestra denominación, lo hubiéramos excomulgado de nuestras vidas, lo hubiéramos excomulgado incluso de nuestra iglesia y no lo hubiésemos recibido en cualquier iglesia, porque así somos los cristianos hoy en día. Vemos la paja del ojo ajeno, sin fijarnos la viga que tenemos en el nuestro. Pero si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la obra divina que hizo en David? Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a pedirle al Señor, como David, por una petición justa, para que renueve una condición justa. Y Dios nos dé la oportunidad de continuar adelante en la obra del Señor. Padre, y gracias por tu palabra, que hay un lugar muy especial en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.